Ya está Ricardo Lombana con nosotros. Este 41, Ricardo Lombana. Usted sí es hombre de fe. Ricardo Lombana ha sido un hombre de fe. ¿Dónde está Ricardo? Me gusta me gusta la sede conjunta esa de Panamá, Costa Rica y Colombia. No, pero es que Gonzalo dice que no lo podemos hacer. Yo, oye, ¿cómo que no podemos hacerlo? Si podemos. De poder se puede. Así como existen los antivacunas, Gonzalo ve un antimundial, pues antimundial en Panamá, en Colombia y No quiere tener confianza en nosotros. Yo tengo fe, tranquilo. Es un trabajo diario que estoy aquí con este señor, que tenga confianza en los panameños. sí. Don Ricardo Lombana, ¿cómo anda todo? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Y usted, profesor, gracias. Saludos a todos los que están allí también. Oiga, termina el 2022 ya dentro de 15 días, 16 días. ¿Qué proyección le puede hacer Ricardo Lombana a los panameños de cara ya a lo que todo pues ya es inminente? Vamos a entrar al periodo ya formalmente, al periodo preelectoral. Bueno, en primer lugar, el año 2023 sí será un año ya preelectoral en el que sube el tono en cuanto a la actividad política, pero creo que hay que verlo en el contexto de cómo se pinta el año. Y tal como lo han advertido las proyecciones internacionales e incluso las locales, económicamente hablando, esperamos un año complicado, no solo para Panamá, sino para Latinoamérica, precisamente que se hablaba de Latinoamérica. Es decir, que la actividad política preelectoral se da paso o abre paso en un momento en que la población no está enfocada, ni tal vez le interesa estar enfocada, porque no es su prioridad la actividad política. Porque existe un alto nivel de desempleo, existen importantes problemas sociales ligados al desempleo, como la criminalidad, como la violencia, como las migraciones, alto costo de la vida, entre otros. Entonces, creo que a quienes estamos en la actividad política, entrando un poco en esa proyección, nos toca entrar en el año preelectoral entendiendo que no estamos en el 2018, es decir, no estamos en el año preelectoral, en la realidad del mundo del 2018, estamos en una nueva realidad con una parte importante de la población comprometida y bajo presión por esta situación social y económica que se enfoca no solo en Panamá, y hay que hacer énfasis en eso. Y por ello pienso que quienes estamos en esto tenemos que ser conscientes de que la actividad política sí se da, el año preelectoral sí es una realidad, pero con la prudencia, con la empatía y con los pies en la tierra, de que ahora mismo la gente no está pensando en quién va a ser el próximo presidente o el próximo alcalde o el próximo representante de corregimiento. A nosotros nos toca cumplir con nuestros calendarios electorales. En el caso del Movimiento Otro Camino ya está bastante definido, o al menos preliminarmente definido, ese calendario. Y si lo vemos desde el punto de vista de cómo se pintan los actores políticos hacia el 2023, no puedo hablar por los demás, pero reitero, como lo he hecho en este programa y desde hace 5 años y medio, que nosotros estaremos en este año preelectoral representando lo que hemos representado desde que nació este movimiento. Una política nueva, distinta, fresca, innovadora, alejada del clientelismo, frontal contra la corrupción y que le ofrece una alternativa distinta a la población, y digo distinta a lo que tradicionalmente se ha planteado. Y a pesar de haber constituido un partido político, creo que la población cada vez más entiende que lo hicimos por necesidad. Y al asomarme sobre las candidaturas independientes o las candidaturas de libre postulación para presidente de la República y ver pues que son miembros de partidos políticos o personas muy ligadas tradicionalmente a partidos políticos los que encabezan las recolecciones de firmas de las candidaturas por libre postulación, creo que no, me siento muy cómodo, y el Movimiento Otro Camino se siente muy cómodo de representar a gran parte de los independientes en esta contienda o en este año preelectoral que se avecina, ahora ya más organizados, ahora con la experiencia pues de una elección del 2019 y habiendo tomado las medidas y preparándonos para lo que será un torneo muy difícil en medio de un ambiente muy tenso y con una crisis pues económica y social
como la que vive nuestro país. Para eso estamos en esto, para ofrecer las soluciones, para seguir manteniendo la esperanza en la población de que puede recuperarse el país, y así vemos el año preelectoral. Doctor Lombana, hay algo que a mí me llama la atención, que cuando aquí hablamos con el doctor Rómulo Rux o con el doctor Blandón, levanta la mano y dicen, yo soy el líder de la oposición, yo soy el líder de la oposición, yo soy el líder de la oposición. Y uno dice, bueno, es que hay oposición en Panamá. Y se le pregunta por qué. Porque, doctor Lombana, ayer era una fecha muy importante para Panamá, porque era la fecha tope que había dado el gobierno con respecto a minera. Y en hora de la noche uno pudo ver que esos líderes de la oposición estaban en un mismo evento con el tren ministerial y no exigiéndole al gobierno de Panamá respuesta sobre qué iba a pasar con Minera Panamá. Hoy estamos a 15 y no hay respuesta. No se sabe nada del contrato, no hay nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos seguir y creer en estos líderes de la oposición cuando ayer, que era una fecha muy importante para la oposición, estaban sentados casi que en la misma mesa con quienes nos tenían que dar una respuesta? ¿Se refiere a qué mesa? No, o sea, digo sentado no en el tema literal, sino figurativo, porque había un evento ayer de la Embajada Americana en donde estaban los líderes de la oposición que aquí lo han dicho. Estaba el señor Rómulo Rux, estaba el señor Blandón, con el tren ministerial que ayer tenía que dar una respuesta sobre el contrato de Minera Panamá. Y el contrato, y el gobierno no ha hablado. Y para este tipo de cosas es que tiene que servir la oposición, para exigirle al gobierno que hable, porque era la fecha tope. Al día de hoy, a esta hora, el gobierno y Minera no se han pronunciado. ¿Dónde Bueno, está la oposición? yo puedo hablar por mí y Sí. por el movimiento Otro Camino. No puedo hablar por las otras figuras políticas. El día de ayer, precisamente, yo estuve en medios de comunicación y fue ayer precisamente y hoy precisamente estoy en medios de comunicación para hacer saber a la población panameña la posición del movimiento Otro Camino, como la hemos estado expresando claramente desde que inició esta novela del tema de la minera. Yo no he escuchado a los otros líderes que usted menciona el día de ayer expresarse sobre este tema. Habrá que preguntarle a ellos. Nosotros sí. Acciones tal vez articuladas por parte de la oposición, eso sí no se ve, eso es muy difícil ahora mismo, tal vez más adelante, y porque tal vez no hay puntos comunes en este tema de la minera. Yo no sé si los señores de los otros partidos que usted menciona coinciden con nuestra postura y lo que nosotros le estamos exigiendo al gobierno nacional. Y sí, es verdad que ayer había un evento, era un evento de bienvenida de la nueva embajadora de los Estados Unidos. En el caso de mi presencia en ese evento, evidentemente era para ir a conocer a la nueva embajadora que no la conocía, y única y exclusivamente para ello, ¿no? El hecho de estar allí y que allí hayan otras figuras, me parece que no, o por lo menos desde mi punto de vista, no implica ningún compromiso de ningún tipo ni ninguna postura con respecto a este tema. Ni me faltaba, en absoluto. Yo lo que quiero decir es que el ciudadano a pie que está pidiendo cambios, doctor Lombana, y usted lo sabe, a gritos, de esta política tradicionalista que vive Panamá, está pidiendo que la oposición juegue su rol de oposición. Y que ayer en horas de la noche, cuando no se sabía nada, estuviesen haciendo un live, una conferencia de prensa, un llamado, exigiendo la respuesta del gobierno de Panamá como lo había prometido. Acaba de salir, hace minutos, ahora hace un comunicado, hoy. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? El juego de la oposición y qué tan fuerte es la oposición. ¿Usted cree que la oposición, llámese como se llame, es fuerte en Panamá? Yo pienso que lo que no es fuerte o lo que no se ve es una articulación de la oposición. No hay unidad de la oposición, eso es una realidad, y tal vez por ello no se siente o no se percibe con la fuerza que lo mencionas. Creo que a veces también hay que ser autocrítico y es importante ser autocrítico y aceptar la crítica de que la percepción que puede tener la población con respecto a la ausencia o debilidad de la postura de la oposición en momentos puede ser cierta. Sin embargo,
creo que obedece, o por lo menos es mi punto de vista, obedece a que no haya una unidad de la oposición y que hay posiciones aisladas y muchas veces también, y esto sí lo digo por mí, que se hacen los planteamientos al gobierno, las exigencias al gobierno y demás, que caen en saco roto. Es decir, los comunicados se los lleva el viento, las declaraciones muchas veces se las lleva el viento y lo que valen son las acciones. Por ejemplo, en el caso, para hacer una comparación, en el caso de Panama Ports, por ejemplo, en lugar de estar haciendo declaraciones o en lugar de estar haciendo lives, en lugar de estar haciendo eso, nosotros como oposición tomamos una postura, que fue actuar desde el punto de vista ciudadano, legal, cívico y presentarnos a las instituciones para exigir cuentas, exigir los documentos, exigir la auditoría y demás. Nosotros ahora mismo nos encontramos analizando el tema de Minera, el contrato de Minera, la poca información que existe sobre las negociaciones que están andando con el Ejecutivo, para precisamente ver qué tipo de acciones o medidas se pueden tomar. Ahora es distinto, porque no sabemos qué está pasando. O sea, no hay un nuevo contrato todavía. El otro contrato es inconstitucional, es decir, en cuanto a acciones legales no es tan fácil identificar cuál sería la acción que se puede tomar. Pero créame que el equipo nuestro lo está analizando y en su momento así lo haremos saber a la ciudadanía. Dicho todo esto, Ricardo Lombana, y porque más allá de lo que Gonzalo plantea, si los líderes de la oposición hablan o no hablan, lo que sí es cierto es que en este país cada 5 años el electorado mueve el péndulo hacia la oposición y no hacia el gobierno de turno. Eso ha ocurrido desde 1989 hasta el 2019 y ha sido invariable el electorado, me refiero. Más allá de los líderes de oposición, más allá de lo que oposición junta u oposición por separado digan lo que digan, el electorado es el que mueve el péndulo de un lado hacia el otro. Pero si las elecciones fueran hoy, y felizmente no son hoy, estaríamos asistiendo a una oposición al gobierno de turno con por lo menos 3 candidatos que se sepan. Y si eso es así, no hay que ser inteligente para saber cuál va a ser el resultado. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo, por lo menos en la fotografía de hoy, Sí. Que la oposición está representada hoy por una fragmentación. O sea, está fragmentada la oposición. Y si la elección fuera hoy, hay varios aspirantes representando a esa oposición fragmentada. Pienso que parte de la tarea que hay, volviendo a tal vez la primera pregunta que me hacía, volviendo a la proyección 2023, parte de lo que toca en el 2023 es ir identificando frente a la ciudadanía el liderazgo de la oposición, la consolidación de la oposición. En mi caso, estoy muy interesado y estamos muy interesados en la consolidación del bloque independiente, como lo hemos dicho anteriormente. Y yo sí tengo el optimismo, Edwin, de que hacia finales del 2024, julio, tal vez del 2024 en adelante, pues ese escenario de fragmentación se va a ir disipando. Del 2023, Ricardo. No, del 2023 se va a ir disipando o se va a ir ubicando en 3 o 4 fuerzas políticas electorales, eso sí, ¿no? Así estoy vislumbrando yo el escenario, porque en ese escenario de fragmentación ya sabemos lo que pasa, y yo pienso que quienes siempre hemos estado del lado, tal vez, de cuestionar, o por lo menos desde que estamos en actividad política, a ese status quo, a ese tradicionalismo político, nos interesa muchísimo y creo que tenemos la responsabilidad de lograr esa consolidación de quienes tenemos el mismo planteamiento o un planteamiento parecido para rescatar el país. Usted sabe, Ricardo, que anoche, no le voy a decir el nombre, pero cuando yo estaba en la fila para entrar, me tocó a esta persona conversar mientras la fila avanzaba. Y mientras avanzaba, que uno habla pues de lo divino y lo humano, salió el tema político. Y esta persona, que no sé por qué me dijo esto, dice,
Tú sabes que dentro del escenario dijo la persona, estoy citando a la persona, no digo que a mí me lo dijo Martinelli ni nada de eso, la persona me dice. Tú sabes que Martinelli está evaluando que si él le impiden ser candidato, él no tendría ningún problema en apoyar a Ricardo Lombana. Obviamente cuando me dijo eso yo sí reaccioné, yo, ¿qué? ¿Eso de qué me estás hablando? Y dice, sí, 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 me han dicho eso, que si a él no lo permiten ser candidato, además de que va a patear y va a gritar, etcétera, al final dice, yo apoyo a Lombana para enredar más este país. Le digo, no, la verdad que a mí me acabas de enredar, le dije, porque no entiendo cómo hace match eso. ¿Qué? Vamos a hacer un poquito de futurología. ¿Y qué pasa si un día Martinelli se arrebata y dice que va a apoyar a Lombana? Sería bueno saber quién fue la persona que dijo, que sacó esa figurita. Primera vez que escucho algo como eso. Y quien conoce la historia política, diría yo, de cada uno de las figuras mencionadas, creo que ve o podría concluir como muy difícil, ¿no? Algo como eso, pues no lo veo. Hemos tenido posturas antagónicas, ambos, políticamente, desde que estamos en esto, y creo que yo he sido constante en manifestarlas de esa manera. Así que no creo que algo así pueda ocurrir. Así que haciendo futurología, como usted dice, ¿qué pasa si ocurre? Yo lo dejo hasta ahí. No veo algo así Okay. posible. No veo algo. Descartado eso, Ricardo, descartado eso. ¿Qué pasa? Transcurre el 2023 como transcurrirá ya dentro de 16 días. Comienza el mapa político a moverse, como o sea, efectivamente va a comenzar a moverse poco a poco a medida que llegan las fechas fatales del código. Edwin, o sea, un poco para ser realista también, porque cuando uno va en el recorrido político uno va aprendiendo. Eh, 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 Así como yo decía, siempre he dicho que en un partido político, que parte del riesgo, de lo bueno y lo malo de tener un partido, es que cualquier persona se puede inscribir en un partido y mañana cualquier persona puede hacer una conferencia de prensa. Y cuando digo cualquier persona, hasta esa que usted menciona, puede hacer una conferencia de prensa con una gorra que dice Lombana y decir, me estoy inscribiendo en otro camino y voy a apoyar a Lombana. Es decir, nada se puede hacer para evitar un endoso. Que quede claro eso, ¿no? De cualquier figura política en un momento dado. Eso no se puede evitar, así como no se puede evitar que una persona se inscriba en un partido político y manifieste. De allí a pactos políticos, de allí a acuerdos políticos, eso es otra cosa. Pero, o sea, quiero dejar claro esto por si ocurre algo tan descabellado como lo que así usted que me, descabellado, así es. ¿no? Porque uno no controla lo que otras personas puedan decir o lo que otra persona u otra figura política pues quiera endosarte. Yo creo que voy a atreverme a hacer un ejercicio un poco arriesgado, pero siempre he sido franco cuando hablo, tanto en redes como en medios. Si usted le saca todas las actividades irregulares, delictivas, casos, corrupción, todo ese tema en el que ha estado involucrado el señor Martinelli, y haces como una especie de filtro, y te ubicas únicamente, ¿no?, en muchas de sus acciones de gestión de gobierno, o incluso su pensamiento político en cuanto a crecimiento económico, desarrollo y otras cosas. Creo que hay muchas coincidencias en la forma en que pensamos. Y advierto que esto es un ejercicio un poco arriesgado porque tal vez por toda la otra parte de las actividades lamentables en las que él ha estado involucrado. Tal vez tú podrías decir se descarta todo, pero yo creo que tenemos que tener la capacidad de decir, bueno, dejando todo eso a un lado, si queremos saber, si pensamos de la misma manera en temas nacionales, yo creo que si tú agarras el pensamiento político de él o la postura de él en muchos temas. Sí, no, aquí el problema es él. ¿No? El problema es él como individuo. Ahora hay que ir un poquito más allá, porque ese que ahora tiene otros compromisos usted también. Llega el 2023, comienza el escenario político a moverse, como en efecto se va a mover.
Ricardo Lombana y los miembros del partido Otro Camino han sido duros cuestionadores, duros críticos, y con justificada razón muchas las veces, y tal vez en otros momentos no con tanta justificación, pero han sido duros críticos del sistema de partidos políticos tradicionales, como les han llamado. ¿Qué pasa si en el 2023, cuando el escenario comienza a moverse, unos partidos, lo que denominan tradicionales, dice, oye, luego de haber hecho todos los ejercicios políticos, hemos llegado a la conclusión de que ni este es un candidato que conviene para el país o para los intereses del partido X, y consideramos que es Lombana el que debemos apoyar? ¿Qué haría Ricardo Lombana y Otro Camino en un escenario como ese? Más allá de esa realidad que usted dice que no puede evitar que alguien lo endose públicamente. Acá estoy hablando ya de una figura, de una relación política real ahora. Hoy estamos en pura futurología. Futurología total, que es lo que viene. Bueno, yo creo que primero, para dejar claro el tema de la crítica a los partidos tradicionales, yo creo que ustedes han ido escuchando nuestro discurso, nuestro planteamiento. Nunca hemos generalizado. Hay muchísima gente que tiene muchísimo que aportar a este país dentro de todos los partidos políticos. El problema dentro de algunos partidos políticos es quienes se han dedicado desde esos partidos a delinquir o aprovecharse de la población. Es contra ese sistema nuestra crítica, es contra el clientelismo que practican estas organizaciones políticas nuestra crítica y nuestra postura, y eso no va a variar. Es por ello, precisamente, que nosotros hemos estado conversando con grupos de esos partidos. Es decir, a pesar de que hoy usted no ve que yo esté sentado en una mesa conversando con los otros presidentes de partido, sí existen conversaciones entre grupos o bloques o personas de esos otros partidos que no se sienten representados por el clientelismo o han visto que esos partidos no están tomando las medidas para alejarse de esas prácticas y se están acercando o están conversando con el movimiento Otro Camino. Es decir, que indistintamente de lo que ocurra en un escenario futuro, en términos de ese tipo de acuerdo que usted menciona, eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Eso que en política llaman alianzas no institucionales. Es decir, que no se está hablando con el partido institucionalmente, pero sí estamos conversando con muchos panameños que están en esas organizaciones y quieren apoyar la candidatura de Ricardo Lombana y el movimiento Otro Camino por las razones que usted bien menciona. Y por otra parte, en política creo que también uno aprende que cualquier cosa puede ocurrir. Eso que usted menciona puede ocurrir. Que partidos tradicionales consideren que mi persona u otra persona u otro de los candidatos pues debe ser el candidato que encabece una gran alianza. Lo único que yo puedo decir en este momento de algo como eso es que lo que no va a variar jamás es lo que nosotros acordemos y pactemos en cualquier tipo de negociación que se realice. Yo me metí en política hace 5 años y medio con un objetivo muy claro, que es participar en política, organizar un movimiento político transformado en un partido político que tiene como objetivo principal transformar el sistema político panameño, atacar el cáncer que subyace y que tanto daño le causa a la población de la corrupción, del clientelismo, del aprovechamiento de los recursos de los panameños para grupitos y demás, y poner la gran riqueza nacional al servicio de los panameños. Cualquier proyecto político que quiera alinearse bajo ese precepto, bajo ese modelo de transformación de un sistema político, yo creo que es viable que se haga y que ocurra. Si lo que usted plantea es un escenario de negociación tradicional, de alianza tradicional, de dame la lotería, dame el Ministerio de Gobierno, dame los consulados, dame las notarías, y yo quiero 20.000 nombramientos, y el otro quiere 30.000 nombramientos, y el otro quiere... En esa no me van a encontrar nunca. Y eso sí lo puedo decir sin temor, porque eso sería irme completamente en contra de la razón por la cual yo ingresé en política, ¿no? Así que yo creo que dependerá
de si los otros actores políticos comprenden que la ciudadanía, o por lo menos un grupo importante de la ciudadanía, hoy quiere un resultado distinto de la forma en que se hace la política, ¿no? Si se entiende eso, se da el escenario que usted plantea y los acuerdos son en función de eso, por supuesto que será viable. Y ese es el mensaje que nosotros hemos enviado a esos otros actores. Pero ahora mismo, mira el escenario. A veces la gente me pregunta por las alianzas y yo digo, ok, alianzas ahora mismo, alianzas. Las elecciones son en el 2024. Ahora mismo tenemos un aspirante que está peleando para no quedar preso. Ahora tenemos otro aspirante que está en una pelea de lodo para que no le quiten su partido, ¿no? ¿Alianza con quién? O sea, nosotros realmente estamos enfocados en organizarnos, en reclutar el recurso humano, en preparar un plan de acción para gobernar, y hemos estado enfocados en ello. Y si la elección fuera mañana, como usted dijo, que gracias a Dios no es, yo no veo a las otras figuras políticas enfocadas en prepararse para gobernar, sino enfocadas en situaciones personales o de sus propias estructuras políticas muy complejas, ¿no? Entonces, no es momento de hablar de alianzas, o por lo menos no lo veo así, pero nosotros no estamos cerrados siempre y cuando, como dije, el pacto sea sobre esa visión, sobre esos estándares, y no por capricho, sino porque ese es el mandato que nosotros tenemos. Esa es la razón de ser de este movimiento, y el electorado que apuesta a nosotros, apuesta por ese tipo de transformación del sistema político. 8 o 7 minutos, don Ricardo Lombana, muchas gracias. Nos volvemos a ver en enero entonces para proyectar el 2023. Con mucho gusto.